El siguiente caso conflictivo es infinito entre infinito. Se supone que esto lo podemos tener cuando estamos calculando límites en el infinito y nos puede dar tres tipos de resultado, o bien más menos infinito, o bien cero, o bien un número, que será en principio el cociente de los coeficientes principales de las funciones que aparezcan en el numerador y del denominador. ¿De qué depende que nos salga un resultado u otro? Pues de qué función crezca más rápido que la otra. Si crece más rápido la función que está en el numerador, digamos que el infinito de arriba se hace infinito antes, por lo tanto gana el infinito de arriba del numerador y su resultado será más infinito o menos infinito, dependerá de los signos de los coeficientes principales, dependerá de los signos de los términos principales de las funciones del numerador y del denominador y de a qué infinito tienda la x, si a más infinito o a menos infinito. Después, si el resultado es cero, será porque el denominador crece más rápido, es decir, se alcanza antes el infinito que divide, por lo tanto, el resultado será el mismo que cuando hacemos un número dividido entre infinito, 0. Y lo que ocurre cuando crecen igual de rápido es que el resultado será un número, que son que es el cociente de los coeficientes de los términos principales de las funciones que tengamos en el numerador y en el denominador. Normalmente nosotros lo que vamos a tener son polinomios, entonces esto de ver cuál crece más rápido lo vamos a ver con el grado de esos polinomios. Entonces el método general que vamos a utilizar es en realidad un atajo que consistirá en quedarnos con los términos principales de las funciones del numerador y del denominador. Gracias a quedarnos con los términos principales vamos a poder simplificar las expresiones que tengamos en ese cociente. Por lo tanto, después de haber hecho eso y de simplificar, resulta que vamos a llegar a una expresión que ya no es una indeterminación y vamos a ver claro si el resultado va a ser infinito, cero o el cociente. En el caso de hacer esto, de quedarnos con los términos principales, los signos son muy sencillos de ver en el caso de que nos quede más o menos infinito. Solamente tenemos que ver la expresión que nos queda después de haber simplificado y de tener en cuenta si tendemos a más infinito o a menos infinito. Vemos los exponentes que haya, los signos de los coeficientes, no tiene mucho misterio. El problema viene cuando no hacemos esto, de quedarnos con los términos principales y simplificar. ¿Cuándo puede pasar eso? Pues cuando tenemos raíces y resulta que no vemos claro cuál es el término principal de ese cociente o de esa función. Entonces otra opción, porque en realidad es de quedarnos con los términos principales, digamos que es como un atajo, otra opción será dividir todos los términos por la x de mayor grado, es decir, por el monomio de mayor grado, pero sin tener en cuenta el coeficiente, ¿vale? Si hay 3x a la séptima, pues por x. Vale, el problema de hacer esto es que el signo es confuso. Esto de dividir todos los términos por la x de mayor grado tiene ese problema, así que lo voy a apuntar, ojo. Signos. La idea con la que nos tenemos que quedar es, yo sé que esto me va a dar como resultado alguna de estas opciones, infinito, cero o un número. En el momento en el que identifique que me va a dar cero, no hay nada que pensar, el resultado es cero. Cuando resulte que se me simplifican las cosas y me queda un cociente de dos números, vale, no hay nada que pensar, el resultado es ese cociente de los dos números.
Pero cuando el resultado me da infinito, tengo que fijarme porque tengo dos posibilidades, o más infinito o menos infinito. Si el método que utilizamos es este primero, que acabamos de decir, de quedarnos con los términos principales y luego simplificar, ahí no hay ningún problema. Os decía antes que la manera de calcularlo nos permite simplemente sustituir el valor al que tiende x, ese más infinito o menos infinito del límite, y ver cuál es el signo que nos queda en ese cociente. Y ese será el valor del límite, con el signo más infinito o menos infinito que nos haya quedado. Sin embargo, cuando lo hacemos con este segundo método, de dividir todos los términos por la x de mayor grado, lo que pasa es que estamos provocando que nos queden cosas de este estilo. Pues por ejemplo, lo veremos en los ejercicios, pero imaginaos, x al cubo más 1 partido por x y luego dividido, bueno, esto es un límite, claro, y luego dividido, por ejemplo, supongamos que es el límite de menos x de x cuando tiende, límite cuando x tiende a menos infinito, dividido entre algo por este estilo, por ejemplo. Después de haber simplificado, ¿qué ocurre? Que nos queda 1 más 1 partido por x entre 1 partido por x cuando nuestra x tiende a menos infinito. Vale, la cuestión es que al eliminarme por aquí, o sea, al simplificar y eliminarme por aquí vale, la cuestión es que al hacer este procedimiento, digamos que estamos perdiendo la información del signo de estos términos. Porque, ¿qué ocurre cuando ahora voy a sustituir x por menos infinito? Que me va a quedar un número dividido entre infinito, me da igual que sea más infinito o menos infinito. La cuestión es que un número entre infinito es 0. Entonces, claro, yo digo, vale, pues esto es 1 más 0 entre 0. Pues 1 entre 0 parece que va a ser infinito y además con signo positivo porque es positivo el numerador y positivo el denominador, no lo sé. Pero tenemos que fijarnos en cuál era la expresión inicial de nuestra función, que aquí no la escribí, pero bueno, cuál era la expresión inicial de nuestra función, y a partir de esa expresión inicial de nuestra función determinar si el signo de este resultado infinito va a ser positivo o negativo. Vale, ¿qué ejercicios son relativos a este caso? Pues son los ejercicios 8, 9 y 8.36. El 8.36 os lo dejo como ejercicio propuesto y lo resolveré en otro vídeo que se llamará 1 bis bis y se publicará a las 7 de la tarde. Y los ejercicios 8 y 9 los tengo aquí resueltos y los vamos a ir comentando. El 8. Bueno, por aquí tengo apuntado cómo es el procedimiento. Al final, cuando sean cocientes, cuando sean polinomios, digamos que en la práctica lo que nos vamos a fijar es en cuál es el grado de cada uno de esos polinomios. Vale, aquí está resuelto de la manera larga que os decía. Y así vamos viendo un poco cómo se hace, ¿de acuerdo? Este es el 8. Si probamos a sustituir en el apartado A el límite, si probamos a sustituir ese menos infinito, pues nada, vemos que que nos daría una determinación infinito entre infinito. Yo aquí elegí solucionarlo dividiendo entre la x de mayor grado, que es x al cuadrado, simplificando lo que se pudiera. Y
finalmente llegué a la expresión de que es menos 3 medios, porque resulta que el grado del numerador y del denominador era el mismo. Cuando la x tiende a más infinito nos ocurre exactamente igual. Apartado B, en esta ocasión hice el procedimiento corto, es decir, que me quedé solamente con el término de mayor grado, con el término principal de cada uno de esos polinomios en el primer paso, ¿vale? Lo siguiente fue simplificar, y una vez que está simplificado pues ya vemos cuánto nos da. Lo mismo cuando la x tiende a más infinito. Apartado C, tenemos una situación prácticamente idéntica. Nos quedamos solamente con el término de mayor grado, simplificamos, nos da un número entre infinito que es 0 en ambos casos, sea la x tendiente a menos infinito o a más infinito. En el apartado D los grados son iguales, entonces cuando nos quedamos aquí en este primer paso con los términos de mayor grado y luego simplificamos, vemos que ya nos queda el cociente de dos números, 3 partido por menos 1, entonces el límite será menos 3. Ocurre lo mismo cuando nuestra x tiende a más infinito. En el apartado E, por ejemplo, directamente puse el resultado comparando los grados del numerador y del denominador. Ocurre lo mismo cuando la x tiende a menos infinito y cuando tiende a más infinito, el límite es 0 en ambos casos. Y este es el que nos daba problemas en clase. Bueno, habréis notado un corte, porque es que se cortó la grabación de la explicación cuando ya la había acabado. Así que nada, repito. El apartado F es el que nos había dado problemas cuando lo resolví en clase, porque lo tenía resuelto aquí en el iPad de una manera, que es la que está escrita en negro, y luego en clase lo hice de la otra manera y resulta que no me daba lo mismo y no veía exactamente dónde estaba el fallo. Bien, de la manera que yo lo tenía resuelto en el iPad era cogiendo de los polinomios que tengo en el numerador y en el denominador solamente el término principal, es decir, el de la x de mayor grado, el monomio de mayor grado, simplificando, de modo que el primer límite, que es cuando x tiende a menos infinito, me quedaba menos infinito al cubo partido por 4, menos infinito al cubo es negativo, con el signo menos de delante me queda más infinito, ese resultado, y cuando el cálculo era con x tendiendo a más infinito, haciendo los mismos pasos, mi resultado era menos infinito, porque me quedaba menos infinito al cubo partido por 4. Y esta vez sí que era negativo. Cuando lo hice en clase, en cambio, como estábamos explicando lo de dividir por la x de mayor grado, pues lo hice de la manera que está aquí en azul. Entonces, ¿qué ocurre? Que después de haber simplificado las cosas, me queda, llego a que tengo esto de aquí, límite de menos 1 más 7 partido x al cuadrado, bla bla bla. Todo lo que sea un número dividido entre x al cuadrado se va a convertir en un número dividido entre infinito, no entre x al cuadrado, entre una potencia de x, ¿vale? Con lo cual llego a una expresión que es menos 1 partido por 0. Y esto da más infinito, no menos infinito como podríamos pensar. Vale, ¿por qué? Porque cuando estamos haciendo este método, al dividir entre la x de mayor grado y hacer que haya cosas que de repente valgan 0, y hacer que haya cosas que de repente valgan 0, resulta que estamos perdiendo por ahí información de los signos. Entonces, para lo que nos sirve este método es para ver si el resultado va a ser el cociente de dos números, 0 o más menos infinito. Una vez que determinemos que va a ser más menos infinito, lo que tenemos que ver son en las expresiones iniciales los coeficientes principales, que son los que tengo aquí marcados. Vale, entonces, cuando nuestra x tiende a menos infinito, ¿cuánto vale menos x a la quinta y cuánto vale 4x al cuadrado? Pues menos x a la quinta sería menos infinito a la quinta y 4x al cuadrado sería 4
entre menos infinito al cuadrado. Arriba, ¿qué signo nos queda? Positivo. Abajo, ¿qué signo nos queda? Positivo también. Por lo tanto, esto será más, con signo positivo, y el resultado que sabía que me iba a dar, que era infinito, pues más infinito. Podemos comprobar asimismo, si representamos con el Symbolab, que es la aplicación que os enseñé aquel día, esta función, cuando estamos calculando el límite de esa función cuando x tiende a menos infinito, ¿qué estamos haciendo? Pues este recorrido. Estamos recorriendo nuestra función hacia la izquierda, o lo que viene siendo lo mismo, todo a la izquierda que podamos viene siendo ir hacia arriba, se va a más infinito. Y cuando hacemos el límite, cuando nuestra x tiende a más infinito, es yéndonos toda a la derecha que podamos. Y esto es haciendo este recorrido, yendo toda a la derecha que podamos, que en este caso se corresponde con ir hacia menos infinito, hacia abajo. Por eso nos da los resultados que nos da. Por lo tanto, ojo cuando hagáis lo de dividir entre la x de mayor grado, tened cuidado con el signo, si el resultado va a ser más o menos infinito. Fijaos en la función que tengáis al principio. Después nada, los apartados g y h no tienen misterio, en uno de ellos los grados son iguales, por lo tanto nos da el cociente de los coeficientes de los términos principales, y en el otro el grado del numerador es menor que el del denominador, daría 0. Ahora, en cuanto al ejercicio 9, hay alguno que no tiene mucha historia. En el apartado A, fijaos, nos vuelve a pasar lo mismo. Cuando dividimos entre la x de mayor grado, llegamos a que es 2 partido por 0. Bueno, tengo aquí apuntado, solo por si acaso, que cuando sea un número dividido entre 0, en general hacíamos lo de los límites laterales, pero eso es cuando la x tiende a un número. En esta ocasión la x no tiende a un número, está tendiendo a más infinito o a menos infinito. Ahí no podemos hacer límites laterales. Si la x se acerca a un infinito, no podemos ir desde la izquierda o desde la derecha. Solamente hay un camino, por así decirlo. Entonces, eso nos queda 2 partido por 0. Podría parecer que eso va a ser más infinito, pero si vemos los coeficientes, si vemos los términos, si vemos el inicio, tenemos 2x al cubo dividido entre menos x al cuadrado, cuando nuestra x tiende a más infinito. ¿Qué ocurre aquí? Que esto sería 2 por infinito al cubo entre menos infinito al cuadrado, positivo entre negativo. Por eso nos da negativo. Se ve claro, si lo hacemos de esta otra forma que tengo aquí apuntada, que es quedándonos con los coeficientes principales, con los términos principales de los polinomios. De esa manera, después de simplificar, ya vemos muy sencillo que el signo efectivamente es negativo de ese resultado infinito. Bien, de este ejercicio, el que tiene un poquito más de chicha es el E, que juraría que lo hicimos en clase. Si probáis a hacer lo del conjugado, cuando os aparezca una raíz cuadrada, veréis que llegáis a algo que en realidad no os ayuda, es decir, llegáis a esto, a este churro de por aquí. Esto resulta que se convierte en una indeterminación infinito menos infinito. O sea, salgo de una para meterme en otra. Porque no se hace con el conjugado. En este caso, esta indeterminación no se hace con el conjugado. Lo que hacemos es dividir todo por la x de mayor exponente, por ejemplo, o de nuevo, quedarnos con los términos principales. Entonces, ¿cómo lo tengo aquí hecho? Dividiendo entre la x de mayor grado. La x de mayor grado es x a secas, porque el denominador tiene grado 1 y el numerador también. Entonces, cuando dividimos todo por x, nos queda esto. Recordad que cuando tenéis esa raíz cuadrada dividida entre x, lo primero que tenemos que hacer es meter la x dentro de esa raíz, entraría como x al cuadrado, y después ya podemos simplificar. De modo que llegamos a esta expresión, 6 entre raíz de 1 más 1, que nos daría 3. Si nos hubiéramos quedado con los términos principales,
Si nos hubiéramos quedado con los términos principales, ¿qué hubiera pasado? Pues que tendríamos el límite. En el numerador el término principal es 6x. En el denominador, bueno, esto es cuando x tiende a más infinito. En el denominador, raíz de x al cuadrado y más x. Ventaja, que ahora en esa raíz cuadrada ya no tengo un binomio que no pueda sacar de la raíz, sino que tengo raíz de x al cuadrado. Y eso sé calcularlo, eso es x. De manera que puedo operar esto. X más x es 2x. Y esto ya directamente es que me da 3. Antes incluso de hacer el límite, ya al simplificar me da la constante. ¿De acuerdo? Entonces otra manera sería, cuando tengamos una raíz cuadrada, quedarnos de lo que haya dentro de la raíz cuadrada con el monomio de mayor grado y luego ya podremos operar. ¿Qué ocurre si me coincide, por ejemplo, imaginaos, raíz de x al cubo? Pues tendríamos que acordarnos de que esto es lo mismo que raíz de raíz de x elevado a 3 medios. Y luego tendríamos que hacer operaciones con esa potencia fraccionaria. El último de los casos complejos, de las indeterminaciones que vimos, era infinito menos infinito. Y este no tenía una manera única de resolverse, sino que dependía de cuál fuera la expresión que tuviéramos. En el caso de tener un polinomio, lo que iba a mandar era el monomio de mayor grado, es decir, ese término principal del polinomio. En ese caso, el resultado sería más infinito o menos infinito, dependiendo de a qué valor tendiera la x y de cómo fuera ese monomio de mayor grado. ¿Qué ocurre si tenemos fracciones? Pues lo que vamos a hacer es operarlas para simplificar la expresión y llegaremos probablemente a otra indeterminación de los tipos que vimos antes, infinito entre infinito o 0 partido por 0. Y ya sabemos cómo se resuelven. Cuando tengamos raíces, vamos a volver a recurrir al conjugado, a multiplicar y dividir por él. Después, pues nada, operaremos esas expresiones, veremos si ya se puede calcular o no. Los ejercicios de este tipo de indeterminación son el 10 y el 8.40. Este último 8.40 os lo dejo propuesto para que lo hagáis. Lo resolveré y lo incluiré en ese vídeo 1 bis bis. Y el 10 es el que pasamos a comentar ahora. En el 10, los primeros apartados tienen raíces cuadradas, entonces lo que había que hacer era utilizar el conjugado. ¿De acuerdo? Entonces en el primero utilizamos ese conjugado, logramos una expresión después de operar con ella que resulta que es otro tipo de indeterminación, infinito entre infinito en este caso. Dividíamos entre la x de mayor grado, también podríamos habernos quedado solamente con los coeficientes, con los términos principales de esas funciones, y la cuestión es que llegamos a lo siguiente. Después de hacer las simplificaciones oportunas, llegamos a que el resultado es 1/3. En el b, de nuevo, raíces cuadradas, pues multiplicamos y dividimos por el conjugado, operamos y llegamos a una indeterminación, de nuevo infinito entre infinito. En esta ocasión, ¿qué hice? Como había raíces cuadradas, pues cogí y dividí todos los términos por la x de mayor grado. De manera que nuestro límite, vamos a ver si es correcto, más infinito. Nos queda 1 partido por 0, será más o menos infinito. Vamos a ver los signos iniciales. Vamos a ver, es el límite cuando x tiende a menos infinito. Vale, me fijo en esta expresión de aquí. Me fijo aquí. Bien. En el numerador tengo x al cuadrado. Cuando sea menos infinito, eso será menos infinito al cuadrado.
manda el de mayor grado, por eso solamente me fijo en eso. Y ahora en el denominador, ¿qué tengo? La suma de dos raíces cuadradas. Eso siempre va a ser algo positivo, entonces me queda positivo entre positivo. Pues efectivamente el resultado es más infinito. Ahora en el C, de nuevo utilizamos el conjugado, multiplico y divido por el conjugado de esa función, opero las expresiones, resulta que me queda infinito entre infinito, divido los términos por x y después de haber simplificado, ¿qué nos queda? Menos 3 dividido entre 1 más raíz de 1, es decir, menos 3 medios. Apartado D, volvemos a tener una raíz cuadrada, utilizamos el conjugado, volvemos a llegar a una indeterminación infinito entre infinito y finalmente llegamos a que este resultado es 1. Ahora, los siguientes apartados, ya tenemos operaciones con fracciones. Los pasos consisten en coger esas fracciones, juntarlas en una, hacer las operaciones y ver qué nos da. Por ejemplo, el primero nos queda una indeterminación de infinito entre infinito. Nos quedamos con los términos de mayor grado, simplificamos y sacamos nuestro resultado, que es menos infinito. Apartado F, volvemos a juntar las fracciones en una sola. Recordad lo del mínimo común múltiplo, que ahora lo estoy obviando, pero el mínimo común múltiplo de esos denominadores, acordaos de que lo hacemos factorizando cada uno de ellos y viendo cuáles son los factores comunes y no comunes de los denominadores que tengamos. En esta ocasión nos salía una indeterminación 0 partido por 0. Se resolvía factorizando ambas expresiones, simplificando y luego ya llegaríamos a algo que pudiéramos calcular. En este caso, resultado 3 medios. Apartado G, hacemos el mínimo común múltiplo de esos dos denominadores, operamos, así. Este aquí está marcado porque lo que hice fue sacar factor común aquí, este x más 1. Entonces al sacar ese x más 1 como factor común, del primer término me queda una x, que es la que está aquí, esta x, y del segundo me queda un 1, que es el que está aquí, restando. De ese modo consigo un factor que puedo simplificar con otro del denominador y llegar al resultado, que sería 2 en este caso. Y en el último, opero las dos fracciones, después de simplificar llega a una expresión infinito entre infinito y comparando directamente ya los grados, llegamos a que, como son del mismo grado el numerador y el denominador, eso va a valer 2.